Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. El día de hoy estamos en un ambiente lluvioso, con mucho frío. Así que aprovechamos el momento para dar el repaso de lección. Hoy lección número 8 para el 23 de noviembre y se titula El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con una corta oración. Querido Padre que estás en los cielos, ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús iniciamos. Amén. Saludos a todos los amigos que nos están viendo en la Unión Americana. Saludos para todos ustedes. Dios me los bendiga, a la familia, a los amigos. Hoy vamos a estar hablando del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, en donde habla siempre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, desde Génesis, desde los primeros capítulos de Génesis hasta Apocalipsis, siempre se está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Mesías, que Él tenía que venir al mundo a salvar a la humanidad del pecado. Todo el tiempo estamos hablando, la Biblia está hablando de la vida de Jesucristo, de su nacimiento, de los milagros, de todo lo que hizo, de su muerte, de su resurrección, de todo. La palabra de Dios, la Biblia, siempre nos estará hablando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar hablando sobre el día domingo, señales, obras y prodigios. Miren, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a hacer las obras de nuestro Padre Celestial. Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Hermanos, Él ha existido desde siempre y existirá siempre. Y en esta ocasión, pues vamos a estar hablando de algunas razones para aceptar a Cristo en nuestros corazones, tanto usted como persona individual, como familia, como en su familia, en su trabajo, en la iglesia. Nosotros debemos de aceptar a Cristo en nuestros corazones y vamos a estar hablando de varios temas, de muchas razones. Y hoy nos toca iniciar con el día domingo sobre señales, obras y prodigios o evidencias del Padre. Hermanos, para eso nosotros vamos a estar leyendo el libro de San Juan, capítulo 5, el verso 36, dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonios de mí que el Padre me ha enviado. La evidencia del Padre, las señales y las obras, los prodigios que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, pero también Él tiene poder de hacer los milagros, pero Él no usó sus propios poderes, sino que Él hizo lo que el Padre le había dado, los poderes de Dios que le dio para hacer las señales, las obras, los prodigios. Hermanos, vino del Padre. Por eso es una evidencia del Padre. Jesús hizo muchas señales que hacían de Él una persona extraordinaria, especial y espiritual, que daba color que era el Hijo de Dios. Se identificaba con el Hijo de Dios con las señales que hacía. ¿Qué señales hacía? Limpiaba leprosos, le daba vista a los ciegos, oído a los sordos, escuchaba, levantaba a los muertos y sobre todo predicaba el evangelio a los pobres también. Hermanos, ante todo esto muchas personas se preguntaban si Jesús, ese sería el Cristo o no sería el Cristo. Pero viene Jesús y en vez de contestarles directamente, hermanos, Él les decía: los milagros que hago, todo lo que yo estoy haciendo, ¿será que lo hago por mí mismo o viene de mi Padre? Y les explicaba todo lo que Él hacía. Y todo esto, hermanos, yo pensando en esto, yo decía: si yo estuviera en la época de Jesucristo, yo lo seguiría. Uno a veces piensa así, no sé si usted lo piensa, pero si yo estuviera en la época de Jesucristo, hermanos, yo lo seguiría, y si me agarran con Él, que me agarren, así como decía Pedro. Pero muchos hermanos, muchas personas en ese entonces, hermanos, no.
no creyeron en Jesucristo a pesar de haber visto los milagros, todos los prodigios, las obras que Él hacía. Pero miren, hermanos, lo muy bonito de todo esto es que nuestro Señor Jesucristo hacía todos esos milagros con el poder del Padre, con la obediencia del Padre, con la unión con su Padre. Las noches que pasaba orando, llevaba una relación íntima con su Padre. Por eso Dios utilizó a su Hijo para hacer milagros, levantar muertos, de todo lo que nosotros sabemos. Hermanos, muchas veces nosotros no entendemos la palabra de Dios, no comprendemos su mensaje y a veces nosotros no nos dan ganas de ir a orar por algún enfermo. Miren, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros nos hemos desviado, nos hemos dejado de relacionarnos con nuestro Padre Celestial. En otras palabras, hemos dejado de orar, hemos dejado de ir a la iglesia, hemos dejado de escuchar palabra de Dios. Por eso muchas veces a nosotros no nos dan ganas de ir a la iglesia. Aparecemos nada más solo los sábados o otros días. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos una relación estrecha. Pero hermanos, a pesar de que Jesús hizo muchos milagros, prodigios, hizo muchas obras, mucha gente no creyó en Él. Pero también mucha gente creyó en Él. Creyó en todo lo que nuestro Señor Jesucristo decía. Él, hermanos, todo lo que Él hacía venía cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, todo. Desde su nacimiento, los milagros, todo. O sea que en otras palabras, nuestro Padre Celestial estaba dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo como a estas personas. Hemos visto milagros, hemos visto obras, hemos visto todo en nuestras vidas y nosotros aún no decidimos seguir a Cristo Jesús, pero debemos de hacerlo. Jesús, cuando le preguntaban, decía, mi Padre aún trabaja y yo trabajo. El Padre envió a nuestro Señor Jesucristo y Él le dio el poder de hacer todas estas señales. Esas señales de que, miren hermano, todos los milagros que Él hacía venía de Dios. Jesús no dependió de su poder, sino que todo lo dejó en las manos de Dios, que lo utilizara como Dios quería utilizar al Hijo. Jesús se entregó con el Padre y el Padre lo utilizó tal como Él lo quiso. Un gran ejemplo para nosotros, hermanos, que también nosotros deberíamos de entregar totalmente nuestras vidas en las manos de nuestro Padre Celestial. Estaba viendo un video ayer en la noche y decía, Señor, dice, yo caigo, yo me levanto, yo peco, yo estoy pecando a cada rato, yo caigo y me levanto otra vez. Y a veces no puedo levantarme, pero tú me levantas. Pero decía ese video. Pero si tú quieres usar mi vida, dice, usa mi vida como tú la quieres tomar. Toma mi vida como tú la quieres usarlo para tu obra. Y me dejó en qué pensar y muchas veces nosotros, hermanos, estamos bien en regla con la iglesia y muchas veces no estamos haciendo, no nos estamos entregando en las cosas de Dios. No estamos haciendo las obras de Dios que debemos de hacer. No nos animamos a entregarnos en las manos del Padre para que Él nos use para su honra y gloria. El día lunes dice la autoridad de las Escrituras. Miren, hermanos, todo mundo sabe que la Biblia, la Santa Biblia, es lo que se tiene que hacer. Lo que dice la Biblia se tiene que hacer. Pero muchas veces nosotros, hermanos, como que nos equivocamos, pues. Hay muchas personas, yo escucho en redes sociales y también muchas personas que predican que lamentablemente no usan, no le dan una autoridad a la Santa Biblia, sino que hacen lo que ellos deciden, hacen lo que ellos quieren, hacen y dicen lo que ellos quieren decir, la opinión humana. Miren, hoy vamos a hablar de la autoridad de las Escrituras, la evidencia de las Escrituras sobre Cristo. Hermanos,
La palabra de Dios lo encontramos en Juan 5:39 y dice: estudiáis con diligencia las escrituras porque pensáis hallar en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mi favor. Qué bonito es, hermano, que la palabra de Dios, bueno, evidencia que Cristo iba a venir a este mundo a salvar a los perdidos. Iba a venir como el Cristo, como el Mesías. Esta es la segunda evidencia de todo nuestro estudio de esta semana, que Jesús presentó como prueba de que Él es divino con el testimonio de las Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento. Porque Él estaba hablando en ese entonces de las Escrituras, no estaba hablando de nuevo, no estaba escrito todavía, sino que del Antiguo Testamento. Jesús, hermanos, usó las historias bíblicas para explicar la misión que Él tenía que venir a hacer a este mundo. Por ejemplo, habló de la serpiente. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel desobedecían a Dios, venían serpientes y los mordían? Y Dios les dijo que tenían que hacer una serpiente, colgarlo en un madero, y la persona que fuese picado por la serpiente tenía que elevar la vista a la serpiente y iba a ser sanado. Pues Jesús explicó eso. Habló de la serpiente alzada por Moisés, declarando: así como habría de morir esa serpiente colgada en la pared, así tenía que ser sacrificado él. Murió como un pecador, pero no era pecador. Todo eso, hermanos, nos lleva a que la palabra de Dios, la Santa Biblia, siempre ha estado hablando de nuestro Señor Jesucristo. Algunos reconocieron que Jesús era el Mesías anunciado por Moisés y los profetas. Muchos lo reconocieron y dijeron: no, Él es, seguro Él es, seguro. Mateo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y también Pablo, Pedro. El resto de los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, por supuesto, cómo fue la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús al trono de Dios y su cumplimiento. Que todo eso fue anunciado desde el Antiguo Testamento, hermanos. Desde el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, Dios lo escribió para que el pueblo de Dios, para que viniese Jesucristo, lo reconocieran como su Salvador. Pero muchos, hermanos, no lo hicieron. Aún actualmente, hermanos, nosotros usamos la Biblia para predicar, pero no hacemos lo que dice la palabra de Dios. No hacemos lo que dice la Biblia. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Cuántos cristianos habemos en el mundo que solo decimos, pero no lo hacemos lo que dice la Biblia? Y otros grupos de cristianos lo que hacen es cambiar algunas partes de la Biblia con tal de poner las cosas que no sirven en lugar de la palabra de Dios, como por ejemplo las tradiciones. Por eso, hermanos, es muy importante estudiar la Biblia. Usted que lleva una vida cristiana con su familia, debería de tener siempre una Biblia para estudiarla. Estudiar la Biblia. En ellas nosotros sabemos que vamos a encontrar la vida eterna. Hermanos, todo eso, hermanos, nosotros debemos de tener, miren, hermanos, debemos de llevar una cultura de estudiar la Biblia, pero nosotros no tenemos esa cultura de estudiar y leer la Biblia. Solo escuchamos lo que dice el predicador, lo que dice el sacerdote, lo que dice el pastor, lo que dice el evangelista, y nosotros muy bien, sí, tienes razón, pero nunca agarramos nuestra Biblia, la palabra de Dios, para decir: voy a verificar si eso es cierto. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Cuántas personas en el mundo no estarán diciendo que los 10 mandamientos ya no existen? Ya no existen. Algunos sí, algunos mandamientos sí, los otros ya no. Ya han usurpado unos mandamientos por tradiciones, por costumbres humanas. Y lamentablemente toda la mayoría allá van atrás de esas personas, de esa religión de hombres y no bíblicas. ¿Cuántas tradiciones no han suplantado la palabra de Dios?
¿Cuántas costumbres, por medio de costumbres que ha traído la humanidad en las iglesias, y nosotros lo hacemos? Lo hacemos. Miren, hermanos, nosotros somos de la iglesia adventista del séptimo día, pero, hermanos, hay costumbres que todavía nosotros traemos del mundo y la queremos practicar en nuestra iglesia. Hay modas del mundo que nosotros queremos usarlo en nuestra iglesia, ponerlo en práctica. ¿Dónde queda la autoridad de las escrituras? En nuestra iglesia decimos nosotros somos el pueblo elegido de Dios, somos el pueblo, el remanente fiel. Pero muchas veces dejamos la autoridad de las escrituras atrás y hacemos lo que nosotros queremos hacer. Miren, hermanos, la autoridad de las escrituras. Nosotros, hermanos, debemos de tener un lema, una regla en nuestra vida. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo hago. Y debemos de hacerlo, hermanos. Mire, cuántas cosas no hemos olvidado. Miren, en la historia del pueblo de los judíos de Israel, desde chiquitos obligaban a los niños a memorizar el Torá. Los obligaban desde niños. El padre debía de enseñarles la palabra de Dios a sus hijos cuando van en la calle, cuando están en la casa, cuando están en el trabajo. Todos los días de su vida tenía que enseñarles. Porque eso es muy importante. Y nosotros como padres de familia hemos perdido eso de enseñarle a nuestros hijos palabra de Dios. Ya ni nos sentamos con los hijos a predicarles o a enseñarles un tema, a repasar la lección con ellos. Lo hemos perdido. No lo practicamos. Y debemos de hacerlo, hermano, porque el diablo es astuto. ¿Cuánta gente no está cegada por Satanás? Dicen, el día de reposo no es el sábado, es el domingo. Nosotros no tenemos imágenes. Esos son ídolos, dice la Biblia. Esos son imágenes, pero a escondidas lo adoran. Pero a escondidas le ponen velas, le ponen flores, le ponen de todo. Es muy importante no enseñar lo que enseñan los pastores, los sacerdotes, los evangelistas a nuestros hijos, lo que está escrito en la Biblia. Solo la Biblia. Enseñarles a nuestros hijos, porque es muy importante. A nosotros se nos olvida. Miren, hermanos, cuántas costumbres no se han metido en nuestra iglesia adventista. Cuántas costumbres. Entre usted a nuestra iglesia adventista este sábado y empiece a ver qué cosas que antes se hacían. Yo recuerdo visitar una iglesia adventista cuando yo estudié la fe de Jesús, me invitaron a la iglesia adventista, yo fui. La iglesia adventista me gustó mucho porque todo lo que hacían era bíblico, solemne. ¡Qué calidad, hermanos! Estoy hablando de hace 30 años. Perdón, 25 años. Hace 25 años. La iglesia era diferente. Todo era orden en la iglesia. Todo eran cánticos bonitos, con mucho respeto. Las mujeres con sus faldas largas, bien cubiertas. Los hombres con sacos. Miren, hermanos, no es que eso nos salve, sino que se mira la iglesia que es bonito. Pero conforme el tiempo se fue metiendo el mundo en nuestra iglesia, y ahora vaya usted a la iglesia, hay bulla, ya no hay respeto a la palabra de Dios, niños corriendo, niños gritando, hermanos comiendo, hermanos chateando, todo lo que hacemos nosotros en nuestra iglesia. ¿Dónde está la autoridad de la Biblia? La autoridad de la Santa Escritura en mi iglesia. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad de la Biblia en mi familia? ¿Dónde está la autoridad de la Biblia en mi vida propia? Nos hemos olvidado. Pues para eso estamos estudiando estas lecciones para que nosotros nos acerquemos más a nuestro Señor Jesucristo, pidamos al Espíritu Santo, entreguemos nuestra vida en las manos de nuestro Padre Celestial para que Él, hermanos, nos pueda usar como Él desea.
Yo públicamente, yo le pido al Señor que me utilice tal como Él quiere, que mi vida pasada lo borre, que borre mi pasado, que no me preocupe el futuro, que use mi vida, que borre mis pecados, mis rebeliones, mis delitos, todo lo que he hecho. Yo me entrego en las manos de mi Señor y Padre eterno y acepto a Cristo en mi corazón. Porque aunque nosotros estemos estudiando la Biblia todos los días, siempre le fallamos a nuestro Padre Celestial. Siempre le estamos fallando todos los días. Por eso debemos de aceptar a Cristo todos los días en nuestra vida. Yo le pido una oportunidad a mi Padre Celestial que me utilice tal como Él lo desea. El día martes dice, profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1 y parte 2. Nos habla el miércoles también. Hay muchos hermanos. Hay muchas cosas que suceden, que han sucedido, en la Biblia, que evidencia que Cristo Jesús es el Cristo que vino a este mundo. Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las Escrituras. Todas las cosas que pasaron en la vida de Cristo es para que se cumpliese todo lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento tiene cientos de profecías y alusiones referidas a Cristo. Historias que hablan de Cristo. Sacrificios que nos llevan a hablar de Cristo. Y se cumplieron en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan lo menciona. Estamos estudiando el libro de Juan. Mire, Juan está hablando en Juan 1:23 sobre la obra que hizo Juan el Bautista antes de la venida de Cristo. Y eso lo dice Isaías 43. También habla Juan 2:17 sobre el celo de Jesucristo de expulsar a los vendedores y poner orden en su casa, en su templo. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó al templo y había como mercado y los sacó a todos? Dijo, mi casa será llamada casa de oración. Eso lo habla el Salmo 69:9. También Juan, el capítulo 7, el verso 38, nos habla sobre que Jesús es el agua viva, que Él nos ofrece agua de vida eterna. Y eso lo habla también el libro de Jeremías, capítulo 2, el verso 13. Mire, el libro de San Juan detalla dónde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Juan 7:42 dice que el nacimiento va a ser en Belén. Y en Miqueas 5:2 habla de que Belén es la más pequeña y todo, pero de que ahí iba a nacer el Salvador del mundo. Y muchas evidencias sobre la profecía que se cumplen en la vida de Jesucristo. Juan 12:13 nos habla sobre cómo hizo nuestro Señor Jesucristo para su entrada triunfal en Belén. Lo habla Juan 12:13, 14 y 15, los versos 13, 14 y 15. Y todos estos versículos lo habla Salmo 118, el verso 26, y Zacarías 9:9. Toda la vida de Jesucristo, todo lo que pasó Jesucristo, todo lo que Él vino a hacer este mundo ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. Y lamentablemente muchas personas en el mundo que conocen a Jesucristo dicen que el Antiguo Testamento ya no vale, que vale el Nuevo. Esa es la mentalidad de ellos. Pero Jesús, cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo haciendo milagros, prodigios, señales, vino como el Salvador del mundo. Él usó los libros del Antiguo Testamento para predicar y ponerlo en práctica. Más evidencias nos habla el día miércoles, porque estas cosas sucedieron para que cumpliesen las Escrituras, dice Juan 19:36. El Antiguo Testamento tiene cientos, dijimos, y vamos a hablar sobre la traición de Judas. Eso lo habla Juan 13:18, la traición de un amigo, y eso lo habla también el Salmo 41:9. Juan 19:24 nos habla de los soldados que repartieron la ropa de nuestro Señor Jesucristo, sus vestidos, y eso lo habla el Salmo 22:18. Juan 19:28 habló cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y dijo, tengo sed, pidió agua. Eso también estaba escrito en Salmos 69, 20 y 21. Juan 19:36 también nos habla de que cuando Jesús estaba en la cruz y tenían que
rectificar si él estaba muerto. Iba un soldado y tenía que romperle el hueso de la pierna para ver si estaba muerto. Pero a él no le rompieron el hueso de la pierna, sino que a los otros, a los que los acompañaron en la cruz, ellos sí fueron rotas, le quebraron los huesos de la pierna. Y eso lo habla Números 9:12 sobre el sacrificio del animal para el perdón de los pecados. No tenía que ser quebrado ni un hueso. Cuando estaba en la cruz, nuestro Señor Jesucristo fue traspasado con una lanza. Juan 19:37. Ya estaba escrita en Zacarías 12:10, hermanos. Todo, hermanos, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo son las profecías del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo. Juan 29 habla la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo habla el Salmo 16:10. Amén. Miren, hermanos, si usted predica sobre el Antiguo Testamento valga la redundancia, en una predicación, hermanos, yo le aseguro que usted va a terminar hablando siempre de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis, cuando pecaron las primeras personas, nuestros primeros padres, Dios les dijo, habrá una simiente tuya que aplastará la cabeza de la serpiente. Desde la creación del mundo hasta Apocalipsis, habla siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta vez estamos hablando del Antiguo Testamento. Muchos no le damos mucho valor porque hay mucha guerra, mucha historia, pero en todo eso siempre habla nuestro Señor Jesucristo. El día jueves dice desde abajo, ser de abajo o no, o ser de arriba. Ese es algo muy importante que nosotros debemos de pensar y ponernos a reflexionar de nosotros cómo estamos. En Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Cuando Jesús dice de abajo, está hablando que son del mundo. Cuando dijo de arriba, está diciendo que son de arriba, del cielo celestial. Miren, hermanos, cuando una persona, cambia lo que dice la Biblia, es de abajo. Igual hicieron los dirigentes religiosos. Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo porque ellos ponían más su mirada en las cosas de abajo. No conocían al Padre. O sea, los maestros de la ley, los líderes en ese entonces, en la época de Jesucristo, sí conocían a Dios, conocían al Padre. Profesaban creer en Dios. El problema es que ellos no tenían solo tenían el conocimiento teórico. Lo conocían solo teóricamente, no prácticamente. Nosotros nos pasa eso. Nosotros, hermanos, usamos la Biblia teóricamente nada más. Solo teoría, teoría y teoría. Ese es un error muy grave en nuestras vidas. Tenemos conocimiento de la Biblia, tenemos conocimiento de Dios, pero hermanos, solo es teórico. No lo practicamos. Ama a tu enemigo como a ti mismo. A ver, yo tengo odio en mi corazón. Yo odio a un familiar. Yo odio a un amigo. Yo odio a un compañero de trabajo. Yo tengo odio a compañeros de estudios. Yo tengo odio en mi corazón a mi propia familia. Tengamos cuidado. Debemos de practicar nosotros ser de arriba y no ser de abajo. Es cierto, estamos viviendo en este mundo. Es cierto, nadie lo niega. El que lo dice, pues yo no, pues es tonto. Estamos viviendo en este mundo. Pero debemos de poner nuestra mirada en las cosas espirituales, las celestiales. Luchar para cumplir la palabra de Dios. No como hicieron los líderes religiosos en ese entonces, solo teórico y nada de práctico. Ellos eran de abajo porque solo pensaban en cosas terrenales. Buscaban cómo vestirse, como la gente pensaba de ellos, pero nunca, y eso nos pasa a nosotros nunca nos preocupamos en decir, ¿qué piensa Dios de mí? Yo creo que el 100% de las personas, si no me equivoco,
Nos preocupamos más en qué piensan las personas de nosotros como personas. Nos interesa más la opinión de las personas, la opinión que tienen sobre nosotros y no lo que Dios piensa de nosotros. Eso pasa. Y debería ser el contrario. Quedar bien con el Señor, quedar bien con la gente, quedar bien con todos. Miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes son de abajo porque ellos ponían las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Ellos ponían todo eso, todo lo que es tradición, costumbre, sobre la palabra de Dios. En ese entonces, por eso ellos no creyeron totalmente en nuestro Señor Jesucristo, porque ellos estaban abajo. Y nosotros, hermanos, no debemos de estar abajo, debemos de estar arriba. Actualmente, ¿cuántas iglesias todavía practican costumbres y ponen las costumbres sobre la palabra de Dios? Primero están las costumbres, después la palabra de Dios. No hacemos la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios es el de arriba, es de arriba. El que es desobediente a la palabra de Dios es de abajo. ¿Cuántas personas no enseñan la tradición humana a las personas? A sus miembros de iglesias. Y los hermanos de la iglesia los siguen, practican las tradiciones y costumbres y dejan la palabra de Dios a un lado. Los líderes en ese entonces se aferraban a la ley. Decían la ley y tienen que cumplir la ley obligatoriamente. Pero en su corazón ellos perdieron la misericordia a su prójimo. Ellos pensaron que tener el conocimiento suficiente de la palabra de Dios, ellos iban a ser salvos, solo el conocimiento, y no lo ponían por obra. Nosotros, hermanos, a muchas de las personas dicen que la iglesia adventista ellos se creen porque ellos creen que son salvos por la ley. Nosotros no somos salvos por la ley, hermanos. Nosotros somos salvos por gracia. Pero también la ley nos enseña el pecado y nos advierte que no debemos de cometerlo. Muchos cristianos en el mundo no cometen adulterio, no roban, no matan, no mentiras, pero violan el sábado. Están pecando, porque es un mandamiento. La ley nos enseña el pecado. Cuando vamos a la iglesia, si yo voy a la iglesia como el mundo se viste, como el mundo habla, yo soy de abajo. Yo soy de este mundo. Pero si voy a la iglesia conforme la palabra de Dios, vestidito honradamente, limpio, humilde, sin que tenga un poco del mundo en mí, por ejemplo, entre comillas. Miren, hermanos, debemos de hacer siempre eso. Nosotros debemos tener un cambio en nuestras vidas, usted, yo, todos. Debemos de pensar, analizar cómo está nuestra vida espiritual. Ponernos a pararnos en un espejo y ver qué cosas del mundo todavía tengo en mi vida, lo tengo puesto. Sacarlo, dejarlo a un lado. Y verme en el espejo qué cosas espirituales necesito tener y ponerlo en práctica, empezar a buscarlo. Así son los 10 mandamientos, hermanos. Y Jesús vino a cumplir los 10 mandamientos, no vino a cambiar. Los líderes en ese entonces creían en Moisés. Que él, que no sé qué, que todo lo que hizo Moisés, el profeta más grande, pero se olvidaron lo que Moisés anunciaba, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. No nos olvidemos de la palabra de Dios, hermanos. Busquemos la palabra de Dios, busquemos a Dios en oración, que nos quite lo que el mundo nos tiene amarrado todavía, y pidamos a Dios que nos libere, que seamos más de arriba y menos de abajo. Que dejemos de ser de abajo y seamos más de arriba, pongamos nuestra mirada en Cristo, en las cosas celestiales, en las espirituales. Mire, la moda se queda. Usted y yo nos estamos envejeciendo. Haga lo que yo haga con mi pelo, me estoy quedando pelón.
haga lo que yo haga. El mundo enseña muchas cosas, pero yo me estoy envejeciendo. Nos estamos yendo de este mundo y nos estamos yendo sin Cristo. Busquemos a Cristo en nuestros corazones. La palabra de Dios nos enseña que solo Cristo es la solución. Mi hijo hace poco me decía, ya no tengo solución, esto se quebró, me decía de algo que tenía. Yo le digo, no, hasta para la muerte hay solución. ¿Y cuál es? Me dice, Cristo Jesús. Es la resurrección y la vida. Dios los bendiga, que Dios nos proteja a todos y que seamos más de arriba y no de abajo. Que usemos la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, tal como lo dice Dios en la palabra.